Pueden sentarse. Es un tiempo, como les decía al principio, con lo que hemos cantado, lo que hemos agradecido, tiene que ver con lo que Dios ha hecho y sigue haciendo y seguirá haciendo, porque Él es Dios, Él es soberano en medio del universo y nosotros, sus siervos, debemos estar conscientes de eso. Voy a pedir que se ubiquen en el Evangelio de Juan, capítulo 1, y solo vamos a leer un verso, pero es un verso contundente, es un verso que hace un llamado a la iglesia, que hace un llamado a los siervos, discípulos del Señor. Está en el capítulo 1, en el versículo 14, pensando en lo que muchos hablan en este tiempo, incluso aquellos que no siguen al Señor, hablan de la Navidad, pero ¿en qué sentido la hablan? ¿Qué están buscando detrás de la celebración? El creyente, el discípulo, el cristiano debe estar consciente de qué celebra, de por qué se celebra y por qué estamos nosotros hablando de Navidad. Juan lo dijo así, capítulo 1, verso 14. Y aquel verbo fue hecho y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es una verdad contundente que debe ser atesorada, que debe ser vivida, que debe ser vociferada. Y en este tiempo, recuerdo en el tiempo que he vivido en la iglesia, muchas cosas pasan en tiempo de Navidad. Algunos pareciera que echan el ropaje cristiano y lo colocan allí en el escaparate y luego lo recuperan en diciembre, enero o marzo, tal vez en Semana Santa. Y algunos otros pudieran descuidar la lectura, la oración por dedicarse a otras cosas. Y una de las cosas que nosotros debemos reconocer es que los verdaderos adoradores adoran al Señor a tiempo completo. El título de el sermón es Adoradores a tiempo completo. No podemos adorar de momento, de tiempo, y en el tiempo, como les digo, he visto muchas aguas pasar debajo del río. Y les voy a contar más adelante incluso testimonios de queridos hermanos que en el tiempo de Navidad se alejan y tal vez pudieran estar entrando y saliendo, pero algunos se han quedado. Y no solo se han quedado, sino que han muerto. Y no solo que han muerto, sino que han muerto lejos del Señor. Como les decía, debemos estar atentos y conscientes. Juan estaba consciente de quién era el que nació: el unigénito del Padre, el Mesías, el Salvador, el Señor. Y debemos contemplar tres cosas. Hay tres puntos a considerar. Un adorador a tiempo completo está adorando permanentemente, en todo tiempo, haciendo hallacas en medio de la Navidad, con la familia, disfrutando con la familia, cuando le colocan el tarro de vino en la mesa o cuando lo invitan a un lugar inapropiado. El que adora a tiempo completo está consciente de que primero es el Señor. También está adorando a pesar de la aflicción, a pesar de lo que pueda venir a la mente, a pesar de la dificultad, a pesar de la tristeza, a pesar de que perdió a un familiar, a pesar de que está sufriendo alguna enfermedad. Él adora en medio de la aflicción. Y también adora por encima de las emociones. Hay muchas emociones. En este tiempo, mucho por qué emocionar. Las luces, la familia, muchas cosas por qué emocionarse. Pero las emociones están controladas, subordinadas, entendidas, manejadas por el Señor. Debemos considerar que un adorador a tiempo completo debe estar consciente de que adora por encima de eso que te sale, que ¿cómo es que dicen? Los pelos se me engrifan cuando dices, decía Ageo, Mesopotamia. Y eso me da una emoción tremenda. Ahora, esa emoción está arraigada, subordinada, guiada por el Señor. Debemos evaluar de dónde se desprenden nuestras emociones. Y ahora pensamos en el pesebre, pero nunca olvidemos la cruz, nunca olvidemos la tumba vacía. Son escenarios donde el Señor estuvo y están vacíos hoy. Decía A. Tozer que el pesebre está vacío,
La cruz está vacía, la tumba está vacía, pero el trono está con el Señor. Él no está allí, en el pesebre no quedó allí, tampoco quedó en la cruz, tampoco quedó en la tumba. Él está en su lugar, el trono celestial. Él está allí, pero Él se hizo hombre. Y dice Juan, y vimos su gloria. Y de seguro Él está diciendo, y le adoramos como aquel unigénito del Padre. Conversaba con un hermano, Jesús Rivera, estos días, que a veces nosotros hablamos cosas que no las entendemos porque no buscamos el significado que tiene incluso para los judíos. Hablar del unigénito del Padre tenía un significado grande para ellos. Están hablando del Mesías, del Señor, del Salvador, del que había de venir, el Redentor. Y para ellos, un judío que se convierte al cristianismo se convierte de verdad, porque entiende quién es el Mesías, entiende que está por encima de Moisés, entiende que está por encima de Elías, entiende que está por encima de todo y de todos. Pero hay creyentes que pareciera que no tienen ese entendimiento consolidado, consciente, adorando permanentemente. El enfoque está en el Señor. Queridos, amados hermanos, en este tiempo el Señor debe estar en nuestra mesa allí. Y cuando digo en nuestra mesa, hablo de que no se debe salir de nuestra reunión. Recuerdo a Félix. Félix era un fervoroso creyente de enero a noviembre, y Félix desaparecía entre diciembre y marzo y volvía luego de carnavales. Y así estuvo de periodos en periodos Félix, yendo a la iglesia, entrando en un momento, saliendo en otro momento. Pero en algún momento no vimos más a Félix. Félix se quedó en el mundo y Félix murió en el mundo, alejado del Señor. Debemos ser conscientes de decir, hablar, predicar y vivir lo que decimos ser. Un cristiano adora permanentemente y está enfocado en el Señor. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán. Pudiéramos estar pensando en prioridades para el año que viene. ¿Cuál es el orden de tus prioridades? ¿Cuál es el orden de mis prioridades para el año que viene? Debe ser el Señor. Si tengo algún negocio o algún emprendimiento que hacer, el Señor debe estar allí para consultarle. Si tengo alguna relación o algo que consultar, el Señor debe ser mi consejero fiel, su palabra debe ser mi guía y su Espíritu Santo debe ser mi ayudador, para llegar a un punto donde el Señor esté con nosotros dirigiendo. Juan destaca que Dios habitó entre nosotros. Ellos vieron su gloria. ¿Usted ha visto la gloria del Señor en medio de los tiempos? Sí, lo hemos visto, lo hemos vivido, pero debemos seguir conscientes, atentos. El que esté fuerte, mire que no caiga. Mire que algunos dicen, no, bueno hermano, ahorita es tiempo de bajar un poco. No, ¿saben ustedes? Estos días veía esto de la guerra de Israel, y no vamos a entrar en detalle, pero solo decir una cosa que la rescato pensando en el mensaje. Israel estaba en medio de la celebración del Yom Kippur, una fiesta importante para ellos. Y en medio de esa celebración, en medio de esa fiesta, ingresaron algunos terroristas y atacaron y mataron a más de 1.500 personas. Ahora ellos se preguntan, ¿cómo pasó? Estaban descuidados, estaban dormidos, estaban armas allí abajo, y ellos hoy se preguntan, ¿qué nos pasó? ¿Qué estaba pasando con nosotros? ¿En qué estábamos pensando? Somos una vergüenza universal, porque nosotros, sabiendo que tenemos una guerra constante, ¿cómo vamos a bajar las armas? Porque estaban celebrando el Yom Kippur. Queridos hermanos, no bajemos las armas, estemos atentos y conscientes, pendientes de los tiempos, cuidando a nuestros hijos, hablándole del significado de este tiempo, cuidando lo que ven, lo que dicen, lo que hacen, y nosotros también. Porque es el que adora
a tiempo completo es un adorador permanente en todo tiempo. Cada cosa es algo para decir, el Salvador vino al mundo y Él me libertó y Él me salvó y yo te quiero mostrar a ese Salvador. ¿Se acuerdan de Andrés? ¿A quién fue a llamar? ¿A quién él fue a llamar? A su hermano. Andrés fue a buscar a Pedro. Pedro, he visto al Salvador, lo he visto, vamos para que lo conozcas. Así debemos ser nosotros en este tiempo. Nuestros familiares, decirle, conozco al Salvador. Ese que celebramos en este tiempo es verdaderamente el Salvador. El unigénito Hijo del Padre, el Señor, el Redentor. Hay un texto en la Biblia donde ese mismo Pedro, cuando Jesús está en Getsemaní, le dice, allí se presentan Moisés, Elías, en la transfiguración, Moisés, Elías y Jesús. Y Pedro tiene una brillante idea y dice, vamos a hacer 3 enramadas. ¿Saben esa historia, ese relato? ¿Lo han leído? 3. ¿Una para quién? Una para Elías, una para Moisés y otra para Jesús. Y el evangelista Lucas dice, sin tener conocimiento de lo que decía. Y las enramadas era una fiesta también. Pero él estaba pensando en hacerle un altar, una casa, una habitación y adorar a Jesús allí. Decir, Jesús, no vayas para la cruz, no vayas para ningún lado. Nosotros te podemos adorar, pero al igual que Elías y Moisés. Y nosotros queremos tener a dioses así, que manejemos, que nosotros le hagamos las habitaciones, que nosotros lo coloquemos, lo saquemos cuando a mí me guste o quiera hacerlo. Eso estaba haciendo Pedro en ese momento. Señor, nosotros podemos manipularte, queremos tenerte allí y cuando querramos llevarte, te llevamos. Salió una voz del cielo y le dijo a Pedro, este Jesús es mi Hijo amado, a él oíd. Para un judío, eso es algo impresionante, que Moisés y que Elías no estén en esa ecuación. ¡Wow! Moisés es lo máximo para un judío. Hable con un judío ortodoxo. Si usted quiere debatir con alguien, debata con un judío ortodoxo. Y él le va a decir, ¿quién es Moisés para él? Pero aquí el mismo Dios está diciendo, no es Moisés, no es Elías. Y de la ecuación, si usted lee el relato, no está ya Moisés ni está Elías. Está Jesús, está el Señor, está el Salvador. Entonces adoremos a ese Señor. No son 3 enramadas, ni siquiera una, es Dios. No se olvide que ese niño chiquitico así, ay, qué bonito, es Dios, el unigénito Hijo del Padre, no manipulable, no controlable como queremos muchas veces. Es el que controla el universo y por eso cuando alguien muere decimos, Señor, ten misericordia de nosotros, porque también nos va a venir la muerte. Pero al que cree, dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto. La muerte es un paso más para el encuentro con el Salvador. Y de verdad que esto pudiera sonar repetitivo y vamos a seguir haciéndolo porque es la palabra del Señor, decirle al mundo que el que cree en Cristo será salvo, mas el que no cree va a ser condenado. Juan 3, 16 al 18, podemos verlo allí. Somos adoradores, usted es un adorador que aprovecha este tiempo. Romanos 12:2 que dice, no os conforméis a este siglo, no se conformen a este tiempo, no estén conformados con lo que celebran ahorita, tengan cuidado, sino renovaos por medio de la renovación de vuestro, para que alcancéis la buena voluntad de Dios. Vean, hay una consecuencia de estar conscientes. No es este siglo, no es este tiempo, es el cielo. Busquen primeramente el reino de Dios y sus justicias. Entonces, aprovechando bien el tiempo, viviendo completamente los tiempos, enseñando a los que están alrededor, aprovechando para decir y hablar acerca del Salvador. Aprovecha este tiempo. ¿Tiene familiares usted? ¿Se va a reunir con familiares o solamente yo? ¿De qué va a hablar allí? ¿O usted se va a esconder? Yo no voy a decir nada aquí.
Están hablando de Navidad, pero se esconde en una caja. Se esconde, desaparece, no dice nada. Pues es tiempo de hablar del Salvador. De decir, sí, yo lo celebro, pero no como el mundo, no detrás de las luces y focos y cosas. Si recordamos el pesebre, ¿dónde nació el Señor? En un pesebre. ¿Qué había allí? Ovejas, había vacas, había mal olor, seguro, porque era un lugar donde estaban allí. Y en la canción leímos, el rey se hizo pobre. No había lugar para él, no tenía donde recostar su cabeza el Salvador. Los demás estaban celebrando en medio de la celebración de una de las fiestas judías y de seguro había bullicio, pero ¿dónde nació? ¿Dónde se vio la gloria? Allí en ese pesebre, los pastores, los ángeles, todo el universo estaba enfocado en ese lugar. Cuidado con nuestro enfoque en este tiempo. El Señor está en todo lugar, en nuestros corazones o en los corazones de los que le reciben, pero hay que estar conscientes. Ejemplos y experiencias que debemos considerar, recuerden a Félix, pero también recuerden a Israel. El Israel que está en guerra ahorita, se descuidaron, bajaron los brazos, estaban celebrando cosas y allí llegó el enemigo y atravesó todas las defensas. Hoy se preguntan, ¿qué pasó con el domo de hierro? Con aquel domo que es espectacular y nada pasa. ¿Qué pasó con la mejor inteligencia del universo? Falló. Cuidado con los descuidos. Un adorador que adora en espíritu y en verdad permanentemente a tiempo completo debe estar consciente de esta frase. Si Cristo no es Señor de todo, no es Señor en lo absoluto. Es lapidaria la frase. Si Cristo no es Señor de todo, no es Señor en absoluto. Si Cristo no está gobernando toda tu vida, te está guiando toda tu vida, te está incluso llamando al arrepentimiento de cosas que haces que no están conformes a su voluntad, entonces no es Señor de tu vida. Si algo no pasa en tu corazón cuando cometes un agravio ante Dios, algo está pasando allí. Si Cristo no es Señor de todo, no es Señor en absoluto. Cristo debe ser Señor, y cuando decimos Kyrios, Señor en griego, estamos diciendo Él es el Señor. Cuando a los cristianos los perseguían allí en el Coliseo, que estaba lleno de emociones, allí aplaudían mucho, pero aplaudían cuando mataban a los cristianos. Cuando en el Coliseo decían, los cristianos no adoran al Kyrios, no adoran al emperador. Los cristianos morían porque adoraban a un solo Kyrios, el Señor Cristo, el Redentor, y morían por causa de adorar a ese Señor. Nosotros, conscientes de que ese Señor le adoramos, debe gobernar completamente nuestra vida. ¿Qué tiene que ver eso? Nuestra relación de matrimonio, el tiempo de Navidad, con quién converso, cómo converso, lo que me pongo en este tiempo, cómo me visto. ¿Estoy honrando a Dios como me visto? ¿Estoy glorificando a Dios cuando me visto? ¿O estoy tratando de que los demás me vean? En el caso de la mujer y también de los hombres. Estamos buscando ver lo indeseado. Estamos buscando ir a lugares que tal vez alimentan el apetito pecador. Un adorador a tiempo completo está consciente de que el Señor gobierna su vida y está viendo y está en todo lugar. ¿Se acuerdan del salmista David? Cuando el salmista debía ir a la guerra, él se quedó en el palacio. Vean, tal vez era un tiempo parecido a Navidad. Y él, en vez de ir a la guerra, cumplir su función de rey, de gobernador, él dijo, me quedo en el palacio. Y dice el relato, como ocioso, estaba ocioso David, y allí cayó en pecado con Betsabé, por no cumplir con lo que él debía hacer. En ese momento, en esa circunstancia, él debía estar en la guerra, en su lugar, en el mando, dirigiendo, adorando al Señor, porque allí llevaban el arca del pacto, consultaban a Dios y él se quedó en el palacio sin nada. Y allí vino la situación que ustedes saben. Cuidado,
adorando a pesar de la aflicción. En este tiempo comienzan los recuerdos a llegar. Entonces la gente comienza a llorar casi desde el 1 de diciembre, de un familiar que se murió, una persona que ya no está, y comienza la aflicción casi que a envolver corazones, y la tristeza, y el lloro, y el crujir, y hay mucha aflicción. Pero para el creyente que adora a tiempo completo, esto no puede pasar. Porque el motivo de la Navidad y del gozo del creyente viene del Señor. No podemos nosotros morir en la aflicción, deprimirnos y quedarnos allí. No, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y en medio de la aflicción el Señor pule a los creyentes. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido el mundo, dice el Señor. Entonces, en estos momentos no sobrevaloremos la tristeza, sino valoremos, sobrevaloremos, exaltemos, adoremos al Salvador, que sufrió mucho más de lo que usted ha sufrido en el universo. Sufrió de todo, sufrió latigazos, pero también traición de los seguidores más fieles, dolor físico, pero un dolor de ver a los que estaban comiendo en su plato, huyendo a las primeras de cambio. Allí estaban ellos corriendo, pero el Salvador estaba haciendo una obra completa por ti y por mí. A pesar de todo, Él siempre va a ser fiel. Alrededor del pesebre, ya les dije, había aflicción, porque imagínense ustedes, ellos llegar, María, José, a un lugar, ¿y dónde vamos a dormir, José? Todo está lleno. Sale alguien de la posada y dice, tengo un lugar, pero es allí donde hacen las ovejas, donde duermen, donde las gallinas están, donde los animales que sean, los burritos se hacen allí. No he podido limpiar. Pero ese es el lugar. No tenía un lugar el Salvador donde recostarse. Y eso genera, pues, no, José, ¿qué vamos a hacer? En lo humano hay aflicción, hay tristeza. Y en este momento no tenemos para hacer una yaca, no tenemos para comprarle algo a los niños, no tenemos para hacer esto, aquello, no tengo para... Hermano, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Que la aflicción, que la tristeza no sucumba, no erradique, no se lleve por el medio el verdadero tiempo de Navidad y hecho de Navidad. Ellos no contaron con un lugar acorde donde preparar la ocasión. Usted sabe lo complicado, las damas que están aquí, que han dado a luz, de estar casi para dar a luz y decir, ¿y dónde vamos a hacer? Allí. ¡Wow! No estaba preparado para la ocasión. Y a veces pasamos esto por alto. Pero él nació allí. Vuelvo a la canción, la frase. El rey pobre, no teniendo un lugar para acotarse. Pero nada opacó la adoración pastoral, angelical, científica de sabios y sobrenatural. Él fue adorado y sigue siendo adorado, y nosotros vamos a seguir adorándolo como adoradores a tiempo completo, en cada ocasión, en cada tiempo, en cada circunstancia, en la tristeza, en la aflicción, en la angustia, en medio de la muerte de los seres queridos. Decir, Señor, tú lo sabes, nosotros no, y a ti te adoramos. Entendemos, a pesar de que lloro y estoy entristecido, que tú tienes el control de todas las cosas. Así debemos orar, porque el Señor tiene los tiempos en sus manos. En la cruz, a pesar del dolor, la adoración llegó cubierta de servicio. Ustedes se acuerdan de Ananías, aquel que adoraba a Jesús de lejos. ¿Cuándo apareció? Cuando todos huyeron, cuando todos se alejaron, apareció este personaje, Ananías, y otros más. Pero cuando la cosa está difícil, muchos se alejan, ¿sí o no? Cuando está duro, cuando necesitamos que alguien cargue el ataúd, hay pocos. Pero allí apareció Ananías a adorar al Salvador y a buscar todo lo que se tenía que hacer. Él debía estar en la fiesta, él debía estar buscando cómo celebrar la fiesta, pero dejó todo aquello para servir al Salvador.
Dejó toda aquella circunstancia y le buscaron. Ahora sí tenía donde recostar, en una tumba nueva, en una tumba donde nadie había estado, en una tumba para reyes. Allí ingresaron al Salvador. Pero le servían en la aflicción los ángeles viendo a Jesús morir, el soldado diciendo: este verdaderamente era el Hijo de Dios. Son voces adoradores, el cartel que decía en varios idiomas: Jesús, Rey, el Mesías, el Salvador. Vemos cuántas cosas, y el Señor no dejó de ser adorado. Entonces, en la cruz, no olvidemos, pesebre, cruz, tumba, pesebre, cruz, tumba, están vacíos. Por allí pasó el Salvador y ahora está en el trono celestial. Pesebre, cruz, tumba. No se quede con el pesebre, tampoco se quede con la cruz, tampoco se quede con la tumba. Quédese con el Señor. Él es el Salvador. Él es nuestro Salvador. Él es nuestro Señor. Había cercanía, había consuelo, porque había fallecido un amigo, había dejado al mundo a alguien importante, y allí había consuelo. Por último, adorando, un adorador a tiempo completo adora por encima de las emociones. Si hay algo que nos emociona tanto es el nacimiento de un niño, y hoy celebran emocionantemente en el mundo entero el nacimiento de niños, porque a veces ni siquiera es el Salvador. En México celebran una fiesta que se llama el Niño de las Suertes. Si no la conoce la celebración, colocan a un niño y colocan una calavera. Un niño y una calavera. Ellos dicen que es la representación de Cristo, incompleta, pero colocan al niño y colocan la calavera. Cuidado nosotros con celebrar cosas a medias. Cuidado nosotros con desvirtuar el mensaje del Señor. Cuidado con quedarnos a medio camino, con quedarnos con tradiciones, con quedarnos con situaciones. Debemos quedarnos con lo que dice la palabra del Señor, buscar ocasión, ser sabios, pedir sabiduría al Señor y hacer lo que Él dice que hagamos. Es emocionantemente peligroso quedarnos con lo que rodea a la Navidad en estos tiempos. Dios no se quedó niño en pañales ni manejable, siempre fue el unigénito del Padre, nunca dejó de ser Dios. Hay gente que piensa que nació y bueno, era allí, y es allí donde viene la adoración a María, porque ella lo cargó, lo manejó, lo alimentó. No, Él era Dios, sigue siendo Dios, fue a la cruz, luego resucitó, está a la diestra de Dios Padre. Y esto lo vamos a repetir también cada día, vamos a ser constantes. Si usted eso le pega en los oídos, pues pide al Señor que le ayude a ver este mensaje como central. Él murió, nació, murió, resucitó, está a la diestra y viene por la iglesia del Señor. Eso lo vamos a decir, lo vamos a repetir. Porque la iglesia vive de recuerdos, de repetición, de recordatorios. Cuidado, Gerardo, este tiempo, cuida a tu familia. Ten cuidado, hermano, por dónde caminas. Cuidado, Robinson, cuidado por allí. ¿Con quién te vas a juntar? ¿Qué vas a hablar? ¿Qué vas a hacer? Cuidado con esa botella de whisky. ¿Cuántos sucumben ante el alcohol en este tiempo? Sucumben. Se desvían, se deslizan, y es un poco para que mi familia vea que yo soy un buen cristiano, amoldado a los tiempos. Pues si el Señor no es Señor de todo, no es Señor en absoluto. Tu familia, y decía el Señor en el antiguo pacto, no se conviertan a ellos, conviértanlos ustedes, ellos a ustedes. No se conviertan a ellos. No sucumba ante la presión familiar. Soy creyente, yo también me reúno, yo también pido sabiduría al Señor. Usted también debe pedir sabiduría al Señor, pero no sucumba. Bueno, no, yo digo whisky, pero es caro. No sucumba ante el alcohol. ¿Verdad, Pedro? Cuidado, Pedro. Pedro Brito. Cuidado, Robinson. Y yo digo Pedro porque tenemos confianza. No
nos emociona recordar eventos como lo de la muerte o como los de la muerte. La muerte y resurrección del Señor es celebrada, pero a veces la celebramos emocionantemente con recuerdos tristes. Y allí podemos ver incluso las figuras de un Jesús maltratado. No, hermano, esa no es una emoción real, y aunque sufrió, debemos saber que Él no está en la cruz, que Él sufrió por mi causa, pero sufrió aún más por mi pecado y por tu pecado. Más allá del dolor. Y nosotros debemos tener cuidado, en el caso de Cristo, de verlo en la cruz, sufriente, emocionantemente, tristes y pensativos, reflexivos, pero sabiendo que Él resucitó. Pesebre, cruz, tumba vacía, trono vacío, tronos terrenales vacíos, trono celestial con el Salvador. Tú dejaste tu trono y corona por mí, dice un himno, por venir a Belén a nacer. Y el coro dice, ven a mi corazón, oh Cristo, ven. Fue un escritor de himnos que escribió este himno pensando en el nacimiento del Salvador. Y dice, tú dejaste tu trono y corona por mí. La cruz no es un elemento de tristeza, a pesar de que ocasionó dolor, sino de alumbramiento y adoración. Y cuando hablo en alumbramiento, es expresión mundial de lo que hizo un Salvador. Es el clímax máximo del mensaje del Evangelio. ¿Y por qué hablamos de la cruz hoy? Porque la cruz está en cada mensaje, o debe estar en cada mensaje que nosotros damos. En Navidad la cruz está allí. Sí, porque debemos recordar para qué vino, por qué celebramos, nació para qué y por qué celebramos en este tiempo que el Salvador no solo se quedó niño. Hay una gaita que dice, el niño, ayúdenme ahí, habla del niño. El niño, celebramos al niño. Yo no sé mucho de eso, pero justo pareciera que adoramos al niño, pero nosotros no adoramos al niño. Eso tiene un mensaje y nosotros no seguimos el mensaje. El mensaje de nosotros es el que dice Juan 1:14. Vimos su gloria, que habitó entre nosotros como la gloria del unigénito Hijo del Padre, el Señor. Y eso es lo que debemos decir. La resurrección también es emocionante, pero más allá de eso, es una asombrosa realidad que no servirá de nada si no adoramos al que resucitó, más que a la resurrección como un ritual. Lo voy a repetir. La resurrección es emocionante. ¿Qué pasó en medio de la resurrección? Los ángeles le dijeron a las mujeres, Él no está allí, Él resucitó, el Salvador no está allí. Vayan y digan a los demás, Él ha resucitado, allí están los lienzos envueltos, pero no está el Señor. Es emocionante, y cuando la celebramos de manera emocionante, pero no servirá de nada si es solamente un ritual. ¿Sí entienden eso? Si es solamente un tiempo, un periodo donde yo vengo y puedo, invito a mis amigos para que vengan, pero vivo en ese pequeño periodo de resurrección. Pero Cristo no es mi Señor, Cristo no es Señor de mis finanzas, no es Señor de mi matrimonio, no es Señor en medio de mis reuniones, no es Señor en medio de mis relaciones. Digo las groserías que me vengan en gana, hablo peor que un incrédulo, critico y estoy en donde no debo estar. Si Jesús no es Señor de todo, no es Señor en absoluto. Y en este tiempo debemos pedir a ese Señor que sea Señor de mi vida en todo tiempo. Si algo podemos pensar para el año que se avecina, necesitamos pensar en que el Señor ocupe toda mi vida, todo mi ser, todas mis finanzas, todas mis relaciones,
y que Él sea el gobernador realmente de mi vida. Y eso va desde aquí para allá, para todos, que el Señor nos ayude a verlo como Señor realmente de todo. Y voy a pedirles que se pongan de pie. Pero recuerden, un adorador a tiempo completo son 3 cosas. A ver si me escucharon o estaban pendientes de ir a hacer las hallacas. Un adorador a tiempo completo, primero, adora permanentemente. Segundo, adora a pesar. Hermano, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y tercero, un adorador a tiempo completo, cuidado con las emociones. ¿Dónde hay más emoción? Y hubo a través de los tiempos emociones que iban y venían en el Coliseo donde mataban a los cristianos. Aplaudían todo el Coliseo y eso era emocionante, pero ¿saben por qué aplaudían? Porque estaban luchando los cristianos para no ser devorados por un león, una fiera que colocaban allí. Y ellos aplaudían, ¡guau! ¡Cuidado! ¡Se lo comió! ¡Ah! Cuidado con las emociones. ¿Dónde hay una emoción increíble hoy? 80,000 personas en un juego Real Madrid-Barcelona y ahí hay más emoción que todos nosotros juntos gritando. Y es emocionante. Pero ¿qué están haciendo? Están viendo un partido de fútbol. Si usted quiere ver emoción, vea la celebración de la Argentina campeona en el pasado mundial. Es emocionante. La gente se lanzaba a los autobuses para ver si podía agarrar un autógrafo de Messi. Y yo digo, ojalá y el creyente tuviera 1%, no de emoción, pero sí de convicción para seguir al Señor. Como lo siguen esta gente por un equipo de fútbol, por una selección de fútbol. Es impresionante la emoción. Cuidado.